Buenos días, compañeros. El día de hoy le vamos a hablar sobre la violencia intrafamiliar. Los integrantes del equipo son Angie Vanessa Cano, Carolina Berrío, Caterine Duque, Edwin Parra, Karen Zúñiga y quien les habla, Julissa Pérez. Antes de empezar a hablar sobre la violencia intrafamiliar, vamos a definir qué es la violencia. Según la OMS, ha definido que la violencia como el uso deliberado de la fuerza física o del poder, ya sea en grado de amenaza o afectivo contra uno mismo, otra persona, un grupo o una comunidad que cause tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muertes, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones. Aquí se reconoce que los actos violentos pueden afectar no solo a individuos particulares, sino también a comunidades enteras, llevando a considerar la violencia como un problema de salud pública. Ya pues sabiendo la definición de qué es la violencia, vamos a entrar a la violencia intrafamiliar, que es lo que se está presentando ahorita por cuestión del COVID-19, por estar en la cuarentena y por estar tanto tiempo en casa. Dice que la violencia intrafamiliar es todo acto de violencia física, verbal o psicológica, que se somete por uno o más miembros de la familia contra uno más o miembros de dicha unidad familiar. La violencia intrafamiliar se puede presentar solamente a una persona o a todos los miembros de la familia. Aunque al hablar de violencia familiar asociemos este concepto a la violencia física, existe otro tipo de violencia familiar más silencioso y difícil de detectar, la violencia emocional. Ambas se caracterizan por acciones que el integrante de una familia ejerce contra otro, ocasionando daños físicos o psíquicos. Pero además de estos dos grandes grupos, también cabe destacar que la violencia familiar puede llegar incluso a incluir casos de abuso sexual. La detección de la violencia familiar resulta verdaderamente difícil, ya que su ámbito no está ni mucho menos delimitado y puede darse en todas las facetas de la vida de una persona, desde que somos niños hasta que nos convertimos en ancianos. Resulta especialmente complicado determinar en qué caso se da violencia familiar del tipo emocional, ya que no existe un patrón común. Por lo contrario, depende de distintos factores, como la clase social, la raza o el nivel de ingresos. Lo que sí resulta incuestionable es que todas las consecuencias derivadas de la violencia familiar pueden influir sobremanera en el desarrollo de la víctima. Violencia familiar. 5 consecuencias psicológicas. 1. Depresión. La violencia familiar es claramente una de las situaciones que pueden provocar depresión de una forma más notoria, aunque la víctima trate de llevar la tragedia en silencio. Esta depresión se caracteriza principalmente por una gran tristeza, acompañada de melancolía y por falta de comunicación, lo que a su vez puede derivar en una pérdida de contacto con las personas más cercanas de su entorno social. 2. Aislamiento social. El alejamiento del entorno es consecuencia del punto anterior y desde luego se trata de un acto involuntario fruto de la incapacidad de gestión ante comportamientos vejatorios que sufre. Cuando una persona se distancia de sus amigos y familiares o pierde las ganas de salir sin causa aparente, probablemente sea un indicativo de que pueda estar padeciendo algún tipo de violencia familiar. 3. Ansiedad. Los episodios de ansiedad están directamente relacionados con la depresión y con la insatisfacción vital que de ella deriva. Cuando una persona padece este trastorno es habitual que le cueste afrontar situaciones que a priori resultan normales y cotidianas, como por ejemplo salir a la calle o asistir al trabajo. Al sentirse indefensa ante cierto tipo de situaciones, tratará de evitarlas a toda costa. Por ello resulta indispensable que todos nosotros aprendamos a saber cómo controlar la ansiedad para que ésta no termine limitando nuestra vida cotidiana. 4. Baja autoestima. La víctima de violencia familiar suele mostrar una autoestima rotundamente baja, ya que además de los abusos sufridos, tiende a culpabilizarse por la situación que está viviendo, asociando todo lo que le ocurre como consecuencia de su propio ser. Así perderá también el interés por cuidarse, creyendo que no se lo merece, y sentirá un miedo atroz a afrontar nuevos retos o situaciones. 5. Estrés postraumático.
El estrés postraumático es un trastorno que se relaciona directamente con la ansiedad. Este se asocia, como su nombre indica, a situaciones que han creado un trauma en la persona, generando que la persona que lo padece sienta temor o miedo a que vuelva a repetirse la situación que tanto daño le ha causado. Obviamente, este trastorno repercute de manera directa no solamente en la forma de vivir de la persona, sino también en la gente de su alrededor. Las consecuencias psicológicas derivadas de la violencia familiar que acabamos de enumerar deben servir de ayuda a la hora de identificar a posibles víctimas y casos. Por tanto, si conoces a alguien que sufra estos trastornos y tengas indicios de que pueda estar sufriendo abusos, haz lo posible por sacarle de dicha situación. Y ahora cuéntanos, ¿has padecido o conoces a alguien que padezca violencia familiar? ¿Cuál? En este video podemos observar que la violencia intrafamiliar no solo son agresiones físicas, lesiones personales, golpes, quemaduras. La violencia intrafamiliar también se puede dar emocionalmente y psicológicamente, decir una mal palabra, tratar mal a alguien, aislarlo puede traer consecuencias muy graves. Podemos observar que se puede dar la depresión, el aislamiento social, la ansiedad, la baja autoestima, sentirse menos que los demás. La violencia intrafamiliar no mide género, no mide edades, se puede dar desde los más pequeños hasta los más adultos, se puede generar entre esposos, entre hijos. La violencia intrafamiliar es un tema que ahora nos abarca muchísimo y que se está viendo día a día en cada uno de los hogares de Colombia y del mundo entero. Muy buenos días. La violencia intrafamiliar ha tenido un incremento durante la crisis del COVID-19, ya que las víctimas están siendo obligadas a convivir con su agresor. Un informe de la ONU Mujeres nos dice que durante el confinamiento del COVID-19 ha habido un aumento de violencias mayoritariamente entre niños y mujeres. Este impacto de incremento se da por la crisis económica que se está dando en América Latina, también por, digamos así, el desespero que se tienen las personas por estar en sus casas y no poder salir. Se dice también que se ha recibido un 91% de llamadas para denunciar este delito, cosa que ha alarmado a las autoridades porque tenían el temor de que tuviera el incremento de la violencia intrafamiliar. ¿Qué factores influyen en este tema? Como se dijo anteriormente, los casos de violencia intrafamiliar han aumentado en la actual situación mundial, que es la pandemia del COVID-19. Gracias al confinamiento y la cuarentena, por el número de personas desempleadas que esto ha dejado, ha provocado que la convivencia en el hogar se haga más difícil, con mayores discusiones, problemas y creando incertidumbre por la actual situación económica que se vive. También hay estrés, consumo de alcohol, déficit en la salud mental, mayor angustia, ansiedad, depresiones, induciendo en que las personas que conviven puedan reaccionar de manera violenta con los demás a través de castigos físicos, corporales o sexuales. El estar en casa influye a que haya una acumulación de energía, el cual antes de esto se liberaba compartiendo con los amigos, realizando ejercicio o demás actividades que ya no se están llevando a cabo. Por tal motivo, lo manifiestan a través de agresiones, tanto físicas como verbales, con las personas que conviven, ya sean padres, hijos, parejas, hermanos, abuelos o demás familiares. ¿A quiénes afectamos? A las mujeres, los hijos, especialmente los menores de edad, las personas en condiciones de discapacidad y los adultos mayores. En las familias
Debe haber cero tolerancia a todas las formas de violencia. Los hechos violentos o su posible ocurrencia generan situaciones como las que se describen a continuación, como el abuso físico ante las amenazas, intimidación, abuso emocional, aislamiento, negar culpa, desvalorizar, utilización de hijos o hijas, privilegio de ser hombre, control económico, abuso sexual. ¿Cuáles pueden ser estas medidas preventivas y qué acciones podemos realizar para mejorarlas? Podemos transformar la cultura de estereotipos de géneros o ideas preconcebidas sobre lo que nos puede o debe y puede o no debe hacer parte de un hombre o una mujer. También podemos identificar factores protectores para la prevención de la violencia ante el interior de la familia, como la conformación de redes familiares o sociales, y en caso de la concurrencia de hechos violentos, identificando dónde y cuáles entidades tienen la obligación de apoyarnos. Existen rutas para la prevención de la violencia, como el sector justicia, sector salud y sector del Ministerio Público. En el sector de justicia tenemos a la Fiscalía, la Policía Judicial, los jueces de familia, medicina legal y comisarías de familia. En el sector salud está la Secretaría de Salud y las IPS. En el Ministerio Público contamos con la Procuraduría, Defensoría del Pueblo, Personerías. También, no obstante, la incidencia social. Encontramos las organizaciones de mujeres, redes de apoyos comunitarias como las familias, iglesias y liderazas. Consecuencias más comunes de la violencia intrafamiliar. La violencia intrafamiliar es un problema que genera graves consecuencias. Las víctimas de cualquiera de los tipos de violencia intrafamiliar sufren daños físicos, emocionales y psíquicos. Se hacen incapaces de establecer o mantener relaciones afectivas. Sufren problemas de autoestima. La violencia intrafamiliar puede incluso generar la muerte. Es por ello que ante las señales de violencia intrafamiliar hay que acudir por ayuda de expertos. Los niños y niñas afectados por la violencia ejercida por sus padres pueden sufrir de insomnio, falta de concentración y escaso rendimiento escolar, enuresis, que es cuando mojan la cama en la noche, terrores nocturnos, falta de apetito, ira, depresión, estrés, ansiedad, entre otros. En conclusión, debemos informarnos sobre el tema y dar a conocer a otras personas sobre esto, promover la salud y los estilos de vida saludables, conocer y vigilar el cumplimiento de los derechos de las niñas, niños y demás miembros del núcleo familiar, fortalecer la autoestima, o sea, el amor propio, y brindar acompañamiento a los padres y cuidadores en su labor de crianza, brindando educación permanente sobre la resolución pacífica de conflictos. Fortalecer la comunicación y la confianza a nuestros niños, de manera que puedan identificar el abuso o maltrato hacia ellos, y tener la confianza y sentir ese apoyo para que den la información del caso. Brindar enseñanzas puntuales de temas fortaleciendo los valores éticos y morales. Ya para finalizar, una frase de reflexión. La no violencia no funciona siempre, pero la violencia nunca lo hace. Max McCall Cyrus. Muchas gracias.